nervio que es el nervio quinto paro trigémino. Vamos a tener que la musculatura de la mímica facial, de la mímica, esa que hace muecas con la cara, pues va a depender precisamente de otro nervio que es el nervio facial. Vamos a tener también los músculos masticatorios, van a tener que ver también con el quinto par craneal. Vamos a tener también que, por ejemplo, la sensibilidad de la lengua para la gustación de los alimentos, ¿verdad? Pues va a depender también de dos nervios craneales, el séptimo y el noveno. El octavo par craneal va a tener que ver con un receptor que tenemos en el oído interno, que tiene que ver con la audición uno, y otro tiene que ver con el equilibrio, que es el receptor vestibular, ¿verdad? Tenemos también como el noveno, el décimo, van a estar relacionados sobre todo aquí, el décimo par, ¿verdad? El décimo par sí tiene un territorio corporal mucho más extenso porque se extiende a vísceras, a recibir inervación sensitiva, y inervación motriz también a un gran número de vísceras tóraco-abdominales. Y bueno, hay otros pares craneales que tienen que ver con músculos del cuello. En fin, vamos a tener también aquí relaciones directas aferentes con estructuras que, como ven ustedes, del tronco cerebral, que como ven ustedes básicamente va a ser con segmentos corporales que están en cabeza y cuello, independientemente que a través del nervio neumogástrico vamos a tener también un territorio aferente excelente, muy importante, en vísceras tóraco-abdominales. Ya tendremos oportunidad de hablar de eso. Entonces, bueno, ahí se le va explicando cada segmento corporal, cada segmento del tronco cerebral, cada segmento del bulbo, la protuberancia inferior, la superior y el mesocéfalo, qué relaciones aferentes tienen, ¿verdad? Ahí las tienen relacionadas. Bueno, pues con esto hemos dado, ¿verdad? Hemos introducido algunos aspectos generales de lo que es el sistema nervioso segmentario en sus dos divisiones, medular y de tronco cerebral. Ahora vamos a dedicarnos a estudiar más específicamente detalles del sistema nervioso segmentario de la médula espinal, para conocerlo bien, inclusive para ir viendo poco a poco cuestiones que tienen significancia en el examen físico, neurológico, ¿verdad? Y que se pueden encontrar perturbaciones en esas funciones, ¿verdad? Estas cosas que vamos a ir viendo aquí las vamos a tratar de ir relacionando con cuestiones anormales que podrían aparecer, ¿verdad? En el curso de algunas enfermedades. Iremos apuntando algunos detalles de eso, pero aquí lo básico ahora es dedicarnos a ver detalles morfológicos y funcionales normales del sistema nervioso segmentario de la médula espinal, ¿verdad? Y ya cuando terminemos, el día que terminemos este tema 3, pues abordaremos también las características del sistema nervioso segmentario del tronco cerebral, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ahora de la médula espinal, que es muy importante, muy importante. Entonces, vamos a hacer un estudio ahí del sistema nervioso segmentario de la médula espinal y vamos a ver una organización general de la médula espinal, de un segmento de esos muchos, de esos 31 segmentos que tiene la médula espinal, que todos están organizados de la misma manera. Por tanto, vamos a agarrar un segmento tipo y vamos a ver de qué cosas consta y qué cosas hacen estas estructuras que forman cada segmento de la médula espinal, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, esto que está aquí es médula espinal, ¿verdad? Esto que está aquí es un segmento medular, esto que viene aquí abajo es otro segmento medular, y así hay distintos segmentos medulares. No están ya las rayitas aquellas que había, ¿verdad? Porque todo eso va desapareciendo cuando se va desarrollando el embrión, pero quedan las conexiones. Este segmento va a tener conexiones a través de estos nervios con un segmento corporal determinado y este con otro segmento corporal. Los distintos segmentos medulares van a tener relaciones de comunicación entre ellos mismos también. O sea, independientemente que van a establecer estas relaciones directas, aferentes con cada segmento del cuerpo, va a haber relaciones que los interconectan y eso va a permitir que el hombre pueda desarrollar funciones muy complejas, funciones reflejas
muy complejas como ya iremos viendo. Pero bien, lo que queremos ver ahora es precisamente cómo es la organización que hay aquí en cada segmento de esto, y vamos a agarrar un segmento tipo 1, porque todos van a tener estas mismas estructuras que están viendo ustedes aquí, ¿verdad? Un segmento tipo de la médula espinal, también del tronco cerebral, pero bueno, aquí ahora en médula espinal van a constar de tres sectores. Un sector llamado aferente o sensitivo, un sector llamado eferente o motor y un sector intercalado de asociación, o también le llaman internuncial. En el libro de Machado, Ángelo Machado, le llaman internuncial, es la misma cosa, internuncial o intercalado, ¿verdad? O de asociación. Esos son los tres sectores. Y cada uno de esos sectores está ahí dentro, o sea, formando parte de cada segmento medular, ¿verdad? Y van a estar cada uno de ellos constituidos por toda una serie de agrupaciones de miles y miles de neuronas, ¿verdad? Con sus expansiones dendríticas y axonal, estableciendo conexiones que vamos a ver ahora, poco a poco, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a estudiar primero el sector aferente o sensitivo. ¿Se acuerdan? Dijimos que son tres sectores: sector aferente o sensitivo, eferente o motor, intercalado. Vamos a empezar con este sector aferente sensitivo, a ver de qué consta, ¿verdad? Bien, este sector aferente o sensitivo va a estar constituido por los siguientes elementos. Los cuerpos de las neuronas aferentes o sensitivas, que son neuronas, ¿se acuerdan? Como aquellas que vimos, monopolares o pseudomonopolares, porque tienen primero una sola prolongación cortica aquí que después se divide en dos. Una dendrita que va hacia la periferia y un axón que entra al sistema nervioso central, a esa parte del segmento. ¿Sí? Entonces, van a contar estos segmentos, estos sectores aferentes van a constar de neuronas sensitivas, monopolares casi siempre. Aquí en la médula espinal van a ser neuronas monopolares, sensitivas, aferentes siempre, que van a estar localizadas en ganglios como ese que está ahí. Esos son ganglios de esta estructura que están viendo ustedes aquí completa, es lo que se conoce con el nombre de raíz posterior. Y esa raíz posterior, por supuesto, va a contener las dos prolongaciones de esta neurona monopolar, ¿verdad? Que es la dendrita y el axón. ¿Verdad? La dendrita, el axón. ¿Verdad? Como habíamos visto, las dendritas conducen información, ¿verdad?, que se acerca al cuerpo de la neurona. ¿Verdad? Sí. Y los axones siempre conducen información que se aleja del cuerpo de la neurona. Bueno, pues neuronas como esta, en los ganglios, con sus expansiones dendríticas, ¿verdad?, y axonal, van a constituir la raíz posterior con su ganglio de la raíz posterior. Esto sería la raíz, esto de aquí para acá, todo esto es raíz posterior o sensitiva. Y con su ganglio de la raíz posterior, ¿verdad?, donde están metidos los cuerpos de las neuronas. Ahí lo único que vamos a tener son los cuerpos de las neuronas y estas fibras que pasan por aquí y después continúan con el axón para allá, ¿verdad? Por tanto, esta expansión periférica, una parte del sector aferente sensitivo, que es la dendrita de la neurona, ¿verdad?, aunque anatómicamente y mirada al microscopio hasta electrónico es indiferenciable del axón, pero se comporta transmitiendo impulsos en este sentido, pues va a terminar en un área de un segmento corporal, de ese segmento medular, va a terminar en un área, por ejemplo, esta termina en un área de piel, y termina, el extremo distal de esa dendrita termina en una arborización, y en la punta de cada división de esa arborización va a haber un receptor, una estructura receptora, capaz de captar un estímulo. Por ejemplo, aquí están reflejando receptores que captan información dolorosa, ¿verdad? Nociceptiva, que se llama, ¿verdad? Aquí por una cosa que está en la alfilera y está indicando, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí en este sector, resumiendo, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener la neurona sensitiva que está en el ganglio de la raíz posterior. La raíz posterior que consta de la dendrita y el axón, ¿verdad?, y
estos receptores sensitivos que están en el extremo de la dendrita y que son los que van a captar la energía del estímulo específico que va a estimular a ese sector aferente, ¿verdad? Y por supuesto este sector aferente se va a encargar de llevar esta información a este segmento medular. Entonces, este sería básicamente las estructuras que constituyen, así en general, el sector aferente o sensitivo, ¿verdad? Ahí las tienen reseñadas una por una. Aquí en este dibujo están destacadas en color verde, ¿eh? En color verde están todas las estructuras del sector aferente o sensitivo. Por supuesto, aquí tienen el receptor, ¿verdad? Esos mismos receptores que vienen ustedes en esta imagen, pues son estos mismos que están aquí en la piel. Solo que claro, imagínense ustedes, lo que viene de aquí de la mano, del dedo pulgar, cualquier zona de esta, pues tiene un recorrido, esa dendrita tiene un recorrido larguísimo. Y ese recorrido esa dendrita va a ir desde ahí, ¿verdad? Por un nervio determinado, por ejemplo, puede ir por el nervio mediano, en el caso de esta zona de aquí, por un nervio periférico, va a ir por un nervio periférico. Después aquí va a pasar una estructura que hay aquí, en esta zona de aquí, que se llama plexo braquial, y finalmente va a entrar, después que pasa por ese nervio periférico, va a entrar aquí a la raíz posterior, pasando por donde está el cuerpo de la neurona, y va a entrar a través de la raíz posterior en el segmento medular. Entonces, ahí tienen ustedes destacado en verde los distintos componentes del sector aferente: receptores sensitivos periféricos, nervios periféricos, ¿verdad? En algunas regiones, antes de entrar en la médula espinal, tiene que pasar, por ejemplo, la región esta aquí, creo que es a la entrada de lo que viene siendo los segmentos medulares cervicales, está el plexo braquial, por ahí tienen que pasar esa fibra sensitiva para ir a buscar su raíz específicamente. En otros lugares, como son, por ejemplo, aquí en el tronco, pues no hace falta que pase por ningún plexo, sino va directamente y entra a la médula espinal. Pero bueno, siempre termina por pasar por la raíz, ¿verdad? Donde está el ganglio de la neurona, está el cuerpo de esa neurona que está recogiendo la sensibilidad desde aquí, está en un segmento medular que está metido en esta región de aquí. Miren ustedes qué distancia, qué longitud tiene esa fibra nerviosa, ¿verdad? Bueno, ese serían los constituyentes del sector aferente, ¿verdad? Y ahí los tienen reseñados otra vez: ganglio raquídeo, la expansión periférica de la neurona, que es esta, que es una dendrita, que recoge en este sentido, ¿verdad? Los nervios periféricos, ¿verdad? Y la expansión central de la neurona aferente, que sería el axón de la neurona aferente. Esta parte de la raíz es el axón, y esta parte de la raíz sería ya la dendrita que viene desde el nervio periférico entrando al sistema nervioso, ¿verdad? Ahí tiene la distinta, lo que yo les decía, ¿ves? Cuando este recorrido es de una extremidad superior o de una extremidad inferior, tiene que pasar del nervio periférico, pasar por un plexo, y del plexo entonces va a entrar por la raíz pertinente a cada segmento correspondiente, y de aquí abajo igual, tiene que pasar por un plexo, se llama plexo lumbosacro, pero después que llega al plexo lumbosacro, encuentra a su raíz y entra a su segmento, ¿ves? Aquí en esta región no hay plexo ninguno ahí, pero sencillamente entran perfectamente bien directamente desde el nervio periférico a la raíz sin pasar por ningún plexo. Ahí tienen los distintos elementos, ¿verdad?, que están reseñados aquí en el sector aferente. Entonces, lógicamente, la neurona sensitiva de ese ganglio espinal, ¿verdad?, cuya función es detectar con sus receptores, la energía que produce algún estímulo específico, dolor, temperatura de frío, temperatura de calor, información vibratoria, en fin, diversos tipos de modalidades sensitivas que hay. Pues la función de esa neurona es detectar eso ¿a través de qué? A través de unas estructuras que se llaman receptores sensitivos periféricos, que van a estar en las puntitas de ese ramillete final que tiene la dendrita de la neurona aferente. Cada dendrita de esa se va a dividir en un ramillete, y en las puntitas de cada una de esas ramitas
vamos a tener los receptores sensitivos. Cada neurona se va a especializar, cada neurona se especializará en una de las modalidades sensitivas específicas que hay, ¿verdad? Por ejemplo, esta neurona podría especializarse por las características del receptor que tiene. Parece que son receptores de este tipo. Por ejemplo, hay receptores para detectar tacto fino, epicrítico, ese tacto que a uno le permite saber cuando está tocando algo, saber qué cosa es lo que está tocando aunque no le esté viendo, se llama tacto fino epicrítico. Ese tacto fino epicrítico se detecta mediante algunos receptores que cada neurona va a tener. Cada neurona dedicada a esa función sensitiva va a tener. Por ejemplo, va a haber neuronas que van a tener receptores de corpúsculos de Meissner. Estos son receptores sensitivos de tacto fino epicrítico, de Meissner. También hay algunos receptores sensitivos de tacto epicrítico que son los discos de Merkel, que en este dibujo no están. Hay otros receptores sensitivos también de tacto epicrítico que se llaman receptores de Merkel. Pues una neurona que transmita sensibilidad de este tipo, pues tendrá o receptores sensitivos tipo corpúsculos de Meissner, o sus receptores serán todos del tipo discos de Merkel, ¿verdad? Que son para detectar ese tipo de sensación táctil de mucha información que se llama táctil discriminativa o epicrítica, ¿verdad? Bueno, ok, hay otros receptores también. Por ejemplo, miren, la base de los pelos, hay receptores también de tacto superficial también, que dan cierta información. Por ejemplo, sobre todo en los hombres que tenemos más pelo así en los brazos, pues si nos camina una hormiguita por ahí, aunque no lo estemos viendo, enseguida nos damos cuenta que hay un bicho que nos está caminando por ahí, ¿verdad? Enseguida sentimos. ¿Por qué? Porque la extremidad de la dendrita de esa neurona se va a arrollar aquí en la base del pelo, y cuando el pelo es deformado por el insecto que está caminando, enseguida dispara un impulso nervioso que le refiere a uno a ese punto del cuerpo de que hay algo que se está desplazando por ahí. Esos son receptores de tacto, son terminaciones libres de tacto de los folículos pilosos. Hay algunas terminaciones libres que terminan en la piel, que son para detectar dolor, ¿verdad? Sensación dolorosa, nociceptiva. Entonces, hay neuronas que tienen ese tipo de receptor. Cada neurona va a tener siempre un tipo de receptor concreto para un tipo de modalidad sensitiva concreta, No va a haber una neurona que tenga un receptor de tacto fino epicrítico aquí, un receptor para dolor, otro receptor para otra. No, todos van a ser de un mismo tipo siempre. Cada neurona es una especialidad en ese sentido, ¿ok? Bueno, va a haber también receptores que van a detectar temperatura fría, por ejemplo, de frío. El frío se detecta también por receptores que están en los terminales estos dendríticos de una neurona que está distribuida en su extremidad periférica está distribuida en determinado sitio y es estimulada precisamente por un cambio de temperatura bajo. Esos receptores se llaman receptores de Krause, detectan frío. Hay otros receptores que detectan aumento de temperatura, calor, temperatura caliente, ¿verdad? Calor, se llaman receptores de Ruffini, ¿verdad? Hay otros que detectan presión, sensación de presión, ¿verdad? Son corpúsculos de Pacini, ¿verdad? Detectan presión. Hay algunos corpúsculos de Pacini que están en los ligamentos de las cápsulas de las articulaciones, ¿verdad? Y permiten precisamente detectar de forma consciente qué posición en el espacio tiene cada segmento. Por ejemplo, vamos a ver una cosa ahí. Permíteme un momentito, vamos a poner un ejemplo. Permíteme tu mano. Con los ojos cerrados yo te voy a mover algunas veces te voy a mover la punta del dedo índice, te lo voy a mover para el bajo o para cima, ¿ok? Al azar, totalmente. Tú sin mirar me vas a decir en qué posición, hacia dónde se desplazó. Si fue para cima o si fue para el bajo, ¿ok? Algo porque te digo. Agora para cima. Então mais para cima ainda. Para baixo. Mais para baixo. Ok, muchas gracias. ¿Cómo él puede saber si no está mirando eso? ¿Cómo él puede saber que el dedo fue para el bajo o para cima? Si no lo está mirando.
porque ahí en los ligamentos de las articulaciones hay receptores de tipo corpúsculos de Pacini, como esos que están ahí, como este que está aquí. Hay corpúsculos de Pacini que no es para presión, sino detectan desplazamientos en el espacio de los distintos segmentos corporales. Y es una información muy importante, se llama información propioceptiva, muy importante para tener una idea de dónde tiene uno el espacio, los distintos segmentos corporales y poder ejecutar movimientos después. Ya veremos la importancia, poco a poco veremos la importancia que tiene eso. Pero, por ejemplo, les estoy dando ejemplificándoles este tipo de corpúsculo, pues, las distintas posibilidades que pueden haber funcionales. Los hay que detectan presión, los hay que detectan desplazamientos de segmentos corporales, ¿verdad? En fin, hay muchos tipos. Hay otro tipo de receptor propioceptivo, también, que ya lo vamos a ver, veremos, que está en los músculos, en los mismos músculos, en los músculos, se llama uso neuromuscular o uso neuromuscular en portugués, ¿verdad? Uso neuromuscular en español. Este es un receptor extraordinariamente importante para las funciones motrices. Va a tener que ver mucho con las funciones reflejas, ¿verdad? Esas funciones reflejas que exploramos en medicina con el martillito de reflejos, y ya iremos viendo todo eso. Pues el uso neuromuscular, ese que te estoy diciendo, que ahí está representado un poquito feíto, pero bueno, es un poquito más complejo. Es un receptor que detecta estiramiento, grados muy mínimos de estiramiento de una masa muscular, Hay algunos otros que están metidos en los tendones, que se llaman órganos tendinosos de Golgi. Aquí está Golgi metido también. Golgi fue el que los descubrió, ¿verdad? Están metidos en las fibras de los tendones y detectan tensión. Por ejemplo, cuando un músculo se contrae, cuando el bíceps se contrae, si ustedes ponen el dedo aquí en el tendón del bíceps, cuando se contrae el bíceps, ¿verdad? El músculo se acorta y el tendón se pone duro. ¿Por qué? Porque el músculo tira del tendón. Y esa tensión que sufre el tendón se detecta por ese órgano tendinoso de Golgi, este tipo, que está ahí y transmite. Es una información muy importante también, que tiene su papel en las funciones motrices también. Ya veremos. Pero bueno, lo que quiero decirles es que hay una cantidad enorme de receptores sensitivos, ¿verdad? Los receptores sensitivos, ¿qué es lo que son? Pues son estructuras que están formadas, por eso le llamamos estructuras estructuras conjuntivo-epiteliales que están rodeando el segmento terminal final de la dendrita de una neurona. Esta sería la parte neural, y tiene una envoltura determinada por conectivo epitelial que le da la característica funcional de qué cosa es lo que va a detectar, y por tanto esa será la función sensitiva que tendrá la neurona que tenga ese tipo de receptor, ¿verdad? Por tanto, los receptores van a tener eso, ¿no? Son estructuras conjuntivo-epiteliales que se encuentran envolviendo el extremo más distal de la dendrita, ¿verdad? El extremo periférico final de las neuronas aferentes, el ganglio de la raíz posterior, ¿verdad? Y que van a estar diseminados. Tenemos por toda la extensión cutánea, por toda la superficie cutánea, en las mucosas, en la mucosa oral, en la mucosa lingual, en la mucosa laringea, en la mucosa del árbol respiratorio, en la mucosa del tubo digestivo, en toda la superficie cutánea mucosa. Vamos a tener receptores diversos de estos tipos distribuidos ahí, que son los informantes de qué cosa puede estar aconteciendo en esas partes del cuerpo, que le están informando a sus distintos segmentos medulares qué es lo que está aconteciendo ahí, ¿verdad? Una manera de recibir información, ¿verdad? Habíamos dicho que el segmento medular tiene relación aferente directa. Pues bueno, ahí lo ven ustedes. Estos receptores son los que van a mandar las señales de lo que está aconteciendo en esos lugares, ¿eh? Entonces, bueno, las funciones de los receptores sensitivos periféricos, pues hay, como ven ustedes, diferentes tipos de receptores. Esta es una imagen tomada del libro
de fisiología de Guyton. Ustedes tienen segundo año, ¿no? Fisiología, ¿están dando? Próximo semestre comienza fisiología. Fisiología muy interesante. Verán que la fisiología del sistema nervioso va a tener que ver mucho con estas cosas que estamos hablando nosotros, ¿verdad? Y hay que conocer de la anatomía del sistema nervioso y por eso esto les está preparando un poquito el terreno para cuando lleguen a esa parte en fisiología, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, estos receptores pues representan estructuras que van a detectar informaciones de distintas categorías que van a viajar hacia un segmento medular determinado. Por supuesto, eso no se va a quedar ahí en el segmento medular, eso va a llegar ahí arriba, porque por ejemplo, cuando usted pisa, está caminando descalzo y pisa un vidrio, hace esto, eso es por una respuesta segmentaria, pero eso llegó ahí arriba a la corteza porque usted sintió el dolor, eso quiere decir que eso llegó a la corteza cerebral sensitiva y usted se enteró que fue en el pie donde le agredieron, ¿verdad? O sea que las informaciones también no se van a quedar nada más que ahí a nivel de lo que viene siendo el segmento medular donde entra, sino que también eso va a ascender, ¿verdad? Y va a llegar hasta la corteza cerebral. Pero bueno, de todas maneras, estos receptores son los que van a detectar esta energía, ¿verdad? Entonces, bueno, a los receptores, como ven ustedes, todos estos receptores se pueden dividir o clasificar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a ver aquí la clasificación de los receptores. Una clasificación sencillita de los receptores sería receptores heteroceptivos o heteroceptores, ¿verdad? Quiere decir que son receptores que te van a informar de cosas que están aconteciendo sobre las superficies cutáneas mucosas. ¿Cuáles son esos receptores? Bueno, esos receptores van a ser de dos tipos: receptores cutáneos mucosos comunes y heteroceptores cutáneos mucosos comunes, porque son heteroceptores, ¿no? Heteroceptores cutáneos mucosos comunes que están en cantidades industriales en la piel y en las mucosas, y heteroceptores especiales, que son una parejita nada más de cada uno de esos heteroceptores especiales. En el primer grupo de los heteroceptores cutáneos mucosos comunes, que transmiten información del medio externo, al sistema nervioso, por eso se llaman heteroceptores. Bueno, entre los cutáneos mucosos comunes están todos esos que hemos señalado hasta ahora: los receptores de tacto fino epicrítico, los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos los receptores de Krauss para detectar frío, los receptores de Ruffini para detectar calor, ¿verdad? Las terminaciones libres de dolor, las terminaciones de los folículos pilosos para detectar tacto también, ¿verdad? Todos esos son receptores cutáneos mucosos comunes que están muy abundantes, distribuidos en todas nuestras superficies cutáneas, para informarnos de qué cosa está aconteciendo ahí y de dónde viene esa información. ¿Sí? Esos son los llamados heteroceptores cutáneos mucosos comunes, ¿verdad? Ahí los tienen: terminaciones libres o desnudas para percibir el dolor, receptores táctiles, contacto superficial, los de Meissner, los de Merkel, los receptores táctiles tanto de contacto profundo de Pacini, los receptores térmicos para frío de Krauss, para calor de Ruffini, y todos esos, y ahí están señalados en estos dibujos, los pueden estudiar y mirar ahí sus características, ¿verdad? Ahora, tenemos también heteroceptores especiales que, como dije, son una parejita de cada uno nada más, por eso son muy especiales, ¿verdad? Bueno, aquí están, para que vean un poquito más en grande, los heteroceptores cutáneos mucosos comunes, ¿verdad? Los que tienen que ver con el tacto, que van a estar aquí debajo de lo que es el estrato granuloso de la piel, ¿no? Algunas terminaciones libres de dolor que van a estar más superficiales, y en fin, aquí los corpúsculos de Pacini que detectan presión, en fin, distintas distribuciones de estos receptores. El segundo grupo tenemos los receptores heteroceptores especiales. Los heteroceptores especiales son el receptor auditivo
¿verdad? Solamente tenemos dos en los oídos internos, ahí en el receptor coclear, y el receptor vestibular, que es un receptor, bueno, el receptor vestibular es un receptor propioceptivo, vamos a dejar ese tranquilito ahí. El receptor, tenemos el receptor auditivo, que es el órgano de Corti, que está ahí en el oído interno. El receptor visual, que son dos también, las retinas, las capas nerviosas del ojo, son receptores especiales también. Los receptores olfatorios en cada mucosa olfatoria, ¿verdad? Y el receptor gustativo, que lo tenemos en la mucosa lingual, ¿verdad? Bueno, esos son receptores esteroceptores, porque informan desde el exterior diversas categorías de información que vienen del exterior. Por eso son esteroceptores especiales. No son como los otros cutáneos mucosos comunes que están repartidos por todos lados y que tenemos en abundancia sobre la superficie cutánea mucosa. Estos son mucho más especiales, ¿verdad? Entonces, hay otra categoría de receptor aparte de los exteroceptores. Vamos a ir resumiendo aquí para que esto quede más fácil, ¿verdad? Vamos a tener que los receptores, vamos a tener receptores sensitivos, vamos a tener, ya digo ya, esteroceptores. Exteroceptores porque detectan algún efecto que tiene efecto externo. Ahí vamos a tener los comunes, cutáneos mucosos comunes, ¿verdad? Y los especiales, que acabamos de señalar. Vamos a tener entonces también propioceptores. Vamos a ver qué cosa quiere decir eso, propioceptores. Bueno, los propioceptores van a ser precisamente aquellos corpúsculos de Pacini que vamos a tener en las cápsulas articulares que nos detectan la información acerca de en qué posición tenemos algún segmento corporal, ¿verdad? Eso van a ser propioceptores. Vamos a tener también un receptor que está metido, digo uno, pero son muchísimos, que están metidos en las masas musculares esqueléticas que se llaman pulsos neuromusculares, ¿verdad? Que detectan grados de estiramiento mínimo de las masas musculares, ¿verdad? Y son extraordinariamente importantes en el desencadenamiento de los reflejos, esos reflejos que exploramos en clínica con el martillo de reflejos. Pues ese tipo de receptor son propioceptores también, ¿verdad? Vamos a tener los corpúsculos de Pacini de las cápsulas articulares, el uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi que está en los tendones, que detecta tensión sobre la fibra del tendón cuando se contrae el músculo, ¿verdad? Y tenemos uno especial, un propioceptor especial también, que está en el oído interno, ahí cerquita del receptor auditivo, que es el receptor vestibular. Ese que cuando se perturba nos da una laberintitis y nos produce una tontura, ¿verdad? Ese es el receptor vestibular, ¿verdad? Que también nos da una información importante de cómo anda nuestra cabeza, en qué posición está en el espacio de nuestra cabeza y en relación con el resto del cuerpo. Entre estos propios sectores, el órgano vestibular y propioceptores, por ejemplo, como estos de los corpúsculos de Pacini, de las cápsulas articulares, van a ser extraordinariamente importantes para mantener el equilibrio y poder realizar los movimientos voluntarios de una manera eficaz, con precisión, sin que tengamos dificultades. Bueno, pues ahí tendríamos esta categoría de propioceptores, ¿verdad? Propioceptores. Siempre que ustedes vean esto, propioceptores van a ser receptores que van a detectar información importante y que va a estar relacionada, la va a utilizar el sistema nervioso para organizar adecuadamente la planificación de los movimientos, para realizar adecuadamente un movimiento voluntario que yo quiera hacer. Yo tengo que saber, por ejemplo, dónde tengo puestos los pies, dónde tengo puestas las piernas, dónde tengo puestos los brazos, en qué posición tengo la cabeza, y por tanto toda esta información es imprescindible tenerla, ¿verdad? Y que forme parte de un gran rompecabezas que va a permitir la organización del movimiento.
Entonces, toda información que tenga que ver con este tipo de calidad de aferencia, ¿verdad?, necesaria para poder realizar los movimientos, ¿verdad?, y saber cuál es la distribución espacial de los distintos segmentos que van a entrar en movimiento, bueno, van a ser propios sectores, los receptores que van a determinar eso, y estas funciones se llaman funciones propioceptivas, sensitivas propioceptivas. Bueno, también tenemos receptores que van a estar en el interior de las vísceras, en el interior de las vísceras. Esos receptores se van a llamar interoceptores. Interoceptores, después bueno, voy a referirse a que ahora les iba a presentar el uso neuromuscular, pero bueno, hay también un tipo de receptor que son los interoceptores. Interoceptores, y aquí es íntero porque es información que viene de adentro del cuerpo, generalmente viene de las vísceras, ¿verdad?, del tubo digestivo, de la mucosa del árbol respiratorio, de adentro de los vasos sanguíneos, por ejemplo aquí del globo carotídeo, del callado de la aorta, de la misma aurícula derecha. Hay receptores ahí, receptores interoceptivos que informan sobre distintos cambios, ya hablaremos de eso, que tienen que ver con fenómenos que están ocurriendo en el aparato visceral y que van a ser necesarios para organizar funciones reflejas que van a tener que ver con el funcionamiento visceral. Interoceptores están localizados en las vísceras y por eso se llaman intero, porque es información que viene de adentro del cuerpo. Estos recogen información que viene del exterior, ¿cierto? Dentro de los propios sectores, le estamos dedicando, o le queremos dedicar un tiempito importante a este receptor, al uso neuromuscular, que es un propio sector. Ese receptor que dijimos que tiene relación, o sea, es para detectar grados de estiramiento del músculo, ¿verdad? Es un receptor de estiramiento muscular involucrado en el desencadenamiento, en la realización de los reflejos. Entonces, el uso neuromuscular, como dice ahí, es un receptor propioceptivo de estiramiento muscular, muy importante en la actividad refleja miotática, quiere decir estiramiento muscular. Estos reflejos que exploramos nosotros en clínica con el martillo, que se pueden, cuando hay práctica, pues se pueden explorar también con el pupeo de los dedos, ¿verdad? Cuando te hace así, este tipo de respuesta, eso es un reflejo miotático, de estiramiento muscular. Cuando yo volveo aquí, por debajo del pico de la rótula, ¿verdad?, la rótula está metida en toda la vaina tendinosa del cuádriceps, ¿verdad?, y cuando yo doy un golpecito, ese golpecito provoca un estiramiento del músculo cuádriceps, que es detectado por los usos neuromusculares, y ellos son los que van a mandar la información necesaria para que la pierna se extienda, ¿verdad? Esa respuesta de extensión de la pierna, o cuando golpeo aquí el tendón del bíceps, se produce una contracción del bíceps y una flexión del antebrazo sobre el brazo, porque lo detectan, ese estiramiento lo detectan ahí los usos neuromusculares, le mandan la información al segmento medular correspondiente y el segmento medular con las motoneuronas manda a que se contraiga el músculo. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver cómo está constituido el uso neuromuscular, ese importante receptor propioceptivo. Vamos a aprovechar para ver cómo están constituidos, ¿verdad? Entonces, recordar que estos receptores van a estar involucrados en la realización de los reflejos miotáticos de estiramiento muscular y también en el grado de tono muscular, que es ese grado aun cuando el músculo está relajado, cuando uno mueve los distintos segmentos de las extremidades, uno siente cierta resistencia, ¿verdad? Y esa resistencia es porque el músculo, aunque está relajado, siempre las motoneuronas que lo están inervando están dando determinados tipos de descarga sobre las fibras musculares y se está produciendo cierto grado de tensión en el músculo sin que se acorte el músculo, y a esa resistencia le llamamos tono muscular. Pues bueno, en el tono muscular están involucrados también los usos neuromusculares. Por tanto, ya debemos ir sabiendo de que este tipo de receptor propioceptivo, uso neuromuscular, va a estar involucrado en los reflejos miotáticos estos de estiramiento muscular y en la fisiología del tono muscular. ¿Bien? Bueno, este uso neuromuscular va a estar constituido
por unas fibritas musculares muy pequeñas, mucho más pequeñas que las fibras musculares estriadas normales contráctiles del músculo, ¿verdad? Son unas fibras musculares especiales, un poco modificadas en su estructura, ¿verdad? Que van a estar toditas metidas dentro de una cápsula de tejido conectivo, ¿verdad? En forma así de fuso, en forma de uso. Esto, por ejemplo, en este dibujo, ¿verdad? Esta sería la cápsula de tejido conectivo, está abierta, ¿verdad? Y estamos viendo el contenido de estas fibritas. Fíjense cómo son las fibras musculares esqueléticas, contráctiles, ¿eh? Son fibras musculares creadas a todo lo largo. Tienen sarcómera con miofibrillas, actina, miocina en toda su extensión, ¿eh? Y son grandes, Ahora, estas son fibras más chiquitas y que tienen la parte central. La parte central no tienen estriaciones transversales, solamente tienen estriaciones transversales hacia las partes extremas, hacia estas partes de aquí, hacia estas partes de acá. En la parte central no tienen, es lisa, no tienen. Entonces ahí vamos a tener, generalmente en estos usos neuromusculares depende del músculo que sea. Si es un músculo chiquitito, pues va a tener 3, 4, 5 fibras allá adentro, fibritas de estas chiquititas. Si es un músculo más grande como el cuádriceps, puede ser que tenga 10 o 12 fibras. Esas fibras que están allá adentro se llaman fibras intrafusales, porque están dentro del fuso, intrafusales. Igual que estas otras las llamamos extrafusales. Las fibras contráctiles del músculo las llamamos extrafusales, intrafusales son las que están dentro del fuso, ¿verdad? Estas fibras intrafusales, que son las fibras que detectan el estiramiento, o sea, que tienen que ver con el estiramiento, pues hay de dos tipos. Estas barrigonas que están viendo ustedes aquí, que tienen la parte central barrigona dilatada, que se llaman fibras en saco nuclear, Se llaman fibras en saco nuclear porque, bueno, esto está dilatado como si fuera un saco y dentro de ellas se ven ahí agrupados todos los núcleos de la célula muscular, de la fibra muscular, están agrupaditos ahí. Por eso se llaman en saco nuclear y son barrigoncitas. Las otras son fibras que son cilíndricas a todo lo largo, ¿verdad? Como ven ustedes, y en la porción esa lisa central que no tiene estriaciones, también ahí están los núcleos, solo que los núcleos están formando una fila, y se llaman fibras en cadena nuclear, cadena nuclear o cadena nuclear, así se llaman estas otras fibras. Por tanto, vamos a tener dos tipos de fibras dentro del fuso: fibras en saco nuclear, fibras en cadena nuclear. Recordar que estas porciones de aquí, centrales lisas, no son contráctiles. Las contráctiles son nada más que la de los extremos que ven ustedes que tienen estriaciones transversales, ¿verdad? Ok, pero esta parte de aquí donde están los núcleos no tiene. Entonces, aquí tenemos en este otro dibujo, ¿verdad? Dos fibras en saco nuclear, los núcleos aquí, que son lisas o barrigoncitas, y otras fibras en cadena nuclear, ¿verdad? Ahora fíjense ustedes, en cada una de estas fibras musculares llegan fibras nerviosas, sensitivas, que están representadas aquí de color verde. Estas fibras son fibras aferentes, sensitivas, son dendritas de neuronas aferentes que están en un ganglio de la raíz posterior, como vieron ustedes, de un segmento medular X, como las tantas que hay, ¿verdad? Igual, bueno, pues esas fibras, va a haber algunas de ellas, las más importantes de todas, que van a ser unas fibras muy gruesas, van a entrar aquí al músculo y en el uso, ¿verdad? Y se van a enrollar así como ven ustedes, como se enrolla una cobra en el tronco de un árbol, ¿verdad? Se llaman fibras ánulo-espirales. Tenemos algunas otras que vienen aquí a las porciones estas más distales, no a las porciones motrices, sino a las porciones lisas más distales, que se llaman fibras en ramillete, también son fibras sensitivas, ¿verdad? Que dan distintos tipos de información en cuanto a la intensidad del estiramiento que el músculo tenga. Y vamos a tener también fibras motoras que están representadas de color amarillo. Estas fibras motoras, es lógico, son axones ¿de qué? De motoneuronas que están en el asta anterior de la médula espinal, del segmento medular,
y su misión es terminar inervando las porciones contráctiles. Aquí en esta otra lámina se ve muy bien cómo terminan estas fibras inervando las porciones contráctiles de las fibras intrafusales. ¿Para qué hacen falta esas fibras motoras? Porque bueno, las sensitivas son las que van a detectar el grado de estiramiento y le informan al sistema nervioso. Pero ¿para qué son las motrices estas que inervan las porciones contráctiles? Bueno, señores, si las porciones contráctiles de cada fibrita de esas se contraen, la fibrita que tiene una longitud determinada al contraerse se pone más cortita. Y al ponerse más cortita, se pone más sensible todavía al estiramiento. Le hace más resistencia al estiramiento y descarga mucho más potentemente. Por tanto, las fibras motrices, estas que inervan las porciones contráctiles de las fibras estas intrafusales, su misión es acortar el uso neuromuscular y con eso están regulando la sensibilidad del uso neuromuscular al estiramiento, haciéndolo más o menos, de acuerdo al grado de contracción que le imprima, más o menos sensible al estiramiento muscular, ¿verdad? Eso es lo importante que debemos ir conociendo por el momento. No nos vamos a meter todavía en estas cuestiones funcionales, vamos a verlas un poquito más adelante. Aquí está representada una fibra en saco nuclear, ¿verdad?, con su fibra anuloespiral, ¿verdad?, algunas fibras en ramilleta que vienen y algunas fibras gamma. Estas fibras que inervan las porciones contráctiles, que son axones de motoneuronas, se llaman fibras gamma, ¿verdad? Fibras gamma. Bueno, pues ahí tienen una fotografía de un pulso neuromuscular histológico, ¿eh? Esta es la cápsula del uso neuromuscular. Esta es una fibra anuloespiral. Ven ustedes cómo se enrosca ahí la dendrita, ¿verdad?, y sale extendida. Este sería el axón de una motoneurona gamma que viene a inervar la porción contráctil que está más hacia acá. Habría otra que estaría inervando la del otro extremo, ¿verdad? Cada motoneurona del tipo que sea va a terminar inervando siempre una fibra muscular, y entonces esa fibra muscular, el punto que va a inervar se llama placa motora o placa neuromuscular, ¿verdad? Esas fibras gamma, esos axones gamma, terminan haciendo placas motoras neuromusculares a nivel de las porciones contráctiles del músculo. Aquí tienen distintos cortes histológicos de músculo donde se ven los usos neuromusculares. Por ejemplo, este es un corte transversal de una masa muscular, ¿verdad? Y entonces estos son fibras musculares extrafusales, esqueléticas, contráctiles, normales, ¿verdad?, metidas en un fascículo de perinicio, ¿verdad? Bien. Y esto que están viendo ustedes aquí es la cápsula de un pulso neuromuscular. Ven las fibritas musculares en su corte transversal. Comparen una fibrita de esta con una fibrota de esta. Son extraordinariamente finitas y más corticas. Vean ustedes, estas son las fibras intrafusales. Perdón, esta es la fibra nerviosa, disculpen. Las fibras intrafusales, vean ustedes, son estas que están en chiquititas. Siempre parecían demasiado chiquitas. Son fibras nerviosas que entran al músculo y que salen del músculo. Estas que están aquí, esta es la cápsula del pulso neuromuscular, y estas fibritas chiquititas, compárenlas con las más grandes, son las fibras intrafusales del pulso neuromuscular, ¿verdad? Aquí también tienen otro corte, fibras extrafusales normales del músculo, fibras intrafusales, vean qué chiquititas son comparadas con las del músculo, y vean la cápsula, esta es la cápsula del músculo. Aquí están viendo entonces varias fibras musculares normales, contráctiles extrafusales, y cómo viene un axón de una motoneurona a terminar formando placas neuromusculares en fibras extrafusales como estas. Son coloraciones de hematoxilina y eosina. Bueno, vamos a dar un receso, son las 8:30.